Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos dejan con la boca abierta, algo que ha resonado mucho en las redes y entre los fans. Hoy vamos a hablar de un tema que promete ser explosivo, adiós al pasado, Halil e Ibrahim vs Esla, el gran secreto. ¿Les suenan estos nombres? Si siguen las series turcas o los dramas que nos hacen suspirar y nos mantienen pegados a la pantalla, seguro que sí. Estamos ante un choque de personalidades, de historias entrelazadas y, como el título sugiere, un secreto que podría cambiarlo todo. Mi objetivo hoy es guiarlos a través de este entramado, analizando las posibles conexiones, las rivalidades y, sobre todo, ese misterio que pende sobre Halil, Ibrahim y Esla. Antes de zambullirnos en las profundidades de esta historia, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, seguimos trayendo material de primera. Ahora sí, prepárense, porque vamos a empezar desgranando este fascinante nudo argumental. Cuando hablamos de adiós al pasado, inmediatamente pensamos en personajes que intentan dejar atrás sus errores, sus dolores, o quizás, sus verdaderas identidades. Y cuando añadimos los nombres de Halil, Ibrahim y Esla a la ecuación, se nos presentan varias posibilidades. ¿Estamos ante un triángulo amoroso complicado? ¿Una lucha por el poder o por un legado? ¿O quizás, un pacto secreto que uno de ellos rompe? Pensemos primero en Halil e Ibrahim. Estos dos nombres puestos uno al lado del otro sugieren una conexión fuerte, quizás una amistad inquebrantable, una rivalidad ancestral, o incluso una hermandad. En muchas narrativas, los nombres masculinos que se presentan juntos suelen implicar una dinámica de oposición o de alianza. Podrían ser socios de negocios enfrentándose por el control de algo valioso, o podrían ser hermanos con historias personales muy distintas que chocan. Imaginen a Halil, un hombre de principios, quizás más impulsivo frente a Ibrahim, más calculador, reservado, y con una agenda oculta. La dinámica entre ellos ya es rica en potencial dramático. Ahora, ¿dónde encaja Esla en todo esto? Esla, un nombre que evoca fuerza, elegancia y a menudo una mujer que no se deja pisotear. Si Esla está versus Halil e Ibrahim, esto nos dice mucho. No es una mera observadora, no es una víctima pasiva. Ella es una fuerza activa en esta contienda. Podría ser el objeto de disputa entre ellos, o peor aún, podría ser la que desate el conflicto principal. ¿Qué si Esla tiene un pasado ligado a ambos, un pasado que ellos creían enterrado? El gran secreto es la cereza del pastel, el elemento que eleva esta historia de un simple drama a algo mucho más intrigante. Este secreto podría ser la clave que explique las acciones de cada personaje, sus motivaciones, sus miedos. Podría ser algo que los une a pesar de su aparente antagonismo, o algo que los separa irreconciliablemente. Consideremos algunas de las posibilidades para este gran secreto, basándonos en tramas recurrentes en este tipo de historias. Podría ser que Halil e Ibrahim no sean solo rivales, sino que compartan un padre o una madre secreta, lo que explicaría su disputa por la herencia familiar. O quizás, uno de ellos es el verdadero heredero y el otro un impostor. ¿Y Esla, qué papel juega? Tal vez Esla era la prometida de uno de ellos, pero se enamoró del otro, desatando una venganza silenciosa. O peor, tal vez Esla guarda un secreto sobre el linaje de uno de ellos, un secreto que podría desestabilizar todo el orden establecido. Otra línea de pensamiento, y si el adiós al pasado, se refiere a que uno de ellos ha cambiado radicalmente su vida para alejarse de un crimen o de una identidad anterior. Imaginemos que Ibrahim era alguien en el pasado, un criminal o un fugitivo, y ahora vive bajo otra identidad, y Halil descubre la verdad, o peor aún, está involucrado en ese pasado. Esla podría ser la que lo desenmascara, o la que intenta protegerlo, o la que se ve atrapada en medio de las dos fuerzas. Pensemos en la posibilidad de que el secreto sea algo que involucra a los tres de una manera más directa. ¿Y si Esla y uno de ellos tuvieron un hijo en el pasado, y Ibrahim, que quizás estaba enamorado de Esla, se enteró y orquestó su separación o algo peor? El adiós al pasado entonces sería un intento de Esla o Halil por recuperar lo perdido, o de Ibrahim por mantener ese pasado enterrado a toda costa. O inversamente, y si Esla y Ibrahim tuvieron una historia, y Halil fue el obstáculo, el que los separó y ahora intenta redimirse o proteger a Esla de un Ibrahim vengativo. La frase adiós al pasado
también podría referirse a una decisión drástica, un punto de inflexión. Quizás Alil e Ibrahim están a punto de tomar un camino sin retorno, un camino que los obligará a dejar atrás todo lo que conocían. Y Esla, en medio de esta tormenta, es la catalizadora o la víctima. En este tipo de narrativas, es común ver conflictos que nacen de la traición, de promesas rotas, de amores prohibidos, o de ambiciones desmedidas. El duelo entre Alil e Ibrahim, sea este físico, emocional o estratégico, probablemente esté impulsado por algo que Esla representa o que ha revelado. Podría ser que Esla no sea quien dice ser. Que tenga una doble identidad, y tanto Alil como Ibrahim están involucrados en su pasado de formas que aún no comprendemos. Imaginen la escena: una mansión lujosa, un secreto familiar guardado celosamente y tres personas cuyas vidas están a punto de colisionar de forma espectacular. Alil, con la nobleza manchada por un secreto. Ibrahim, con la frialdad que oculta una herida profunda. Y Esla, con la valentía de quien enfrenta un destino incierto. La tensión se acumula, las miradas se cruzan, las palabras se vuelven dardos envenenados. Si pensamos en las posibilidades, el gran secreto podría ser un secreto de nacimiento, un secreto de identidad, un secreto financiero o incluso un secreto relacionado con un crimen del pasado que ahora resurge para atormentarlos. Y la confrontación entre Alil e Ibrahim, con Esla en el centro, sería la manifestación de este secreto saliendo a la luz. Es importante recordar que en las series turcas, los giros argumentales son la norma, no la excepción. Lo que hoy parece ser un conflicto entre dos hombres por una mujer, mañana podría revelar que Esla tiene un poder oculto, o que Alil e Ibrahim son en realidad aliados en una lucha mayor, y Esla es el peón, o la clave de su éxito. La frase adiós al pasado sugiere un rompimiento, una ruptura con lo anterior. Esto podría implicar que para avanzar, uno o todos ellos deben hacer sacrificios enormes. Quizás Alil debe renunciar a su fortuna, Ibrahim a su venganza, y Esla a su inocencia. Consideremos la posibilidad de que el versus no sea una lucha directa, sino una competencia por la misma meta. Quizás ambos, Alil e Ibrahim, buscan la redención, la paz o la verdad, y Esla es la llave para alcanzarla. Pero sus métodos son diferentes, y esto los pone en conflicto. Y el gran secreto, que si es algo que involucra a un cuarto personaje, alguien que ha manipulado desde las sombras. En estas historias siempre hay alguien con un plan maestro, alguien que se beneficia del caos. Y Esla, Alil e Ibrahim podrían ser solo piezas en un tablero mucho más grande. En resumen, la dinámica entre Alil e Ibrahim frente a Esla, bajo la premisa de un gran secreto y un adiós al pasado, nos presenta un lienzo lleno de posibilidades. Podría ser una lucha de poder con raíces profundas en el pasado, un triángulo amoroso complicado por un secreto oscuro, o una batalla por la verdad y la redención. Lo que es seguro es que la tensión está garantizada, y las revelaciones prometen ser impactantes. Y bueno, hemos llegado al final de este análisis. Hemos desmenuzado el título, especulado sobre las posibles tramas y nos hemos sumergido en el misterio que envuelve a Alil, Ibrahim y Esla. Hemos explorado diferentes escenarios, desde rivalidades y secretos familiares hasta amores prohibidos y juegos de poder. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de las series turcas y sus intrigas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y atención son lo más valioso. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles creen que sean las verdaderas motivaciones de Alil e Ibrahim? ¿Qué creen que oculta Esla? ¿Y cuál podría ser ese gran secreto que lo cambia todo? Déjenme sus teorías y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus ideas y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha dado algunas pistas sobre este intrigante misterio, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de este tipo de historias, para que podamos seguir creciendo esta comunidad. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.